Cuando tú dices, voy a obtener una visa de no inmigrante, dices, pues me voy a ir a vivir allá, ¿cómo que no soy inmigrante? No. Eres no inmigrante porque significa que no estás pensando quedarte de por vida. Eres temporal por definición. Escuché de las EB5 y dije, no, pues me voy a cambiar, si no sé qué tanto. Y ella me dijo, nomás que hay un detalle, si no te lo aprueban, adiós E2. Para mí no vale la pena. La TN también te deja aplicar, pero si te llegan a negar por alguna razón, ya no hay TN. La TN. A veces sí cambiamos de TN a H1B y luego de H1B de residencia, pero la TN ya la tienes y esa es ilimitada. Es un programa, es un maratón, no es mañana que la residencia aplica ya. Espérate, y si no te la dan, hasta la de tu visa te quitan. Estamos comprando e invirtiendo negocios en Estados Unidos y los miembros de nuestra comunidad nos preguntan, ¿podré obtener mi green card? Pregunta para nuestro abogado de cabecera, Tomás Reséndiz. El abogado que nos saca todos los perdones. No. Abogado de inversiones. Vamos a hablar de negocios. Tomás, gracias, Diego. Estamos comprando América. Y uno de los temas, una de las preguntas que nos hacen, presentamos oportunidades de inversión a nuestros socios. Les decimos, salió una oportunidad, podemos adquirir esta empresa o podemos invertir en tal empresa que tú ya nos has validado que podemos obtener una visa de inversionista, una visa E2, pero una de las preguntas es, tú sabes, el sueño de muchos, la residencia, porque un día quiero ser ciudadano. Yo creo que la residencia da algún estado de paz, gracia o no sé, porque mucha gente la busca, pero pues ya lo hemos platicado fuera de cámaras, tú siempre recomiendas empezar cuando hay la oportunidad con la E2, pero ¿se puede de la E2 ir a la residencia permanente? Ahí te va. La E2 no te limita o no te dice no puedes aplicar una residencia. ¿Ok? Por lo que la gente piensa que la E2 no te lleva a una residencia es porque la E2 no tiene un camino natural a la residencia. Pero al tú tener la E2 puedes aspirar a una residencia siempre y cuando consigas califiques con los requisitos. Entonces hay 5 tipos de residencias: EB1, EB2, EB3, EB4 y la famosa EB5, la de los millonarios. Ya platicamos una vez de esa. Con la E2, si vemos los requisitos de la E2 y los requisitos de las EBs, no hay ninguna que sean requisitos similares. Entonces por eso los abogados decimos que la E2 no te lleva a una residencia. En cambio, una H1B ve los requisitos y son muy similares a los de la EB2 o EB3 o el PERM. Ves la L1A y ves luego la EB1C, muy parecidos. Ves la O, ves la EB1A. Entonces sí hay visas que faciliten el trámite. Pero el que tú tengas una E2 no significa que no puedes tú también juntar esos requisitos y aplicar a una de esas residencias. ¿Okay? Muchos de mis clientes que vienen a invertir en Estados Unidos también cuentan con inversiones en México, con empresas en México. Sí. Entonces, un camino natural para ellos, el que yo les recomiendo es, ok, tienes una empresa en México, por regular tienen 10 empleados o más, y quieren una empresa en Estados Unidos. Y me dicen, oye, tramítame la L1. Les digo, espérate. La L1 ocupo que seas gerente de gerente en México. Ya soy, sí, ya eres. Digo, sí, ya eres. Pero ocupo que seas también gerente de gerente en Estados Unidos. Ocupo que tengas 10 empleados. Es que a mí me dijeron que podía hacerlos con un puro business plan. Sí. Pero el puro business plan para la L1A te va a dar una visa de un año nada más. Y al año hay que volver y decir, oye, sí tengo los 10 empleados. O sea, esa sí es una promesa. Ese business plan es una promesa de que vas a tener los 10 empleados, oficina, etcétera, tanta inversión. No como el plan de negocios de la E2, que es nada más una ambición, un intent de hacer la inversión. Entonces, la L1A, para mi opinión, es un buen segundo paso después de una E2. Es lo que yo les recomiendo. Espérate con la L1, ahí está, no se va a ir. Empezamos con una E2. Si calificas, si tienes la nacionalidad para una E2, y luego después de ahí brincamos a una L1 y consecuentemente a una EB1C, que es la residencia permanente. Yo conocí esa visa L por una empresa precisamente aquí en Monterrey. Mandó a una persona a que abriera la sucursal Texas y a esa persona le dan obviamente la visa L, la renuevan porque sí contrataron personal
Después de 2 años, el muchacho no sé cómo se cambió y le dieron la residencia. Cuando tuvo la residencia, renunció a la empresa y adiós. Contratan a una segunda persona que le hacen el mismo trámite, le sacan la visa L, pero esta persona, cansado de batallar con el personal, se les ocurre decir, ¿saben qué? Despidamos a todos y me quedo yo encargado nada más de Texas. Cuando él quiere renovar, le dicen, señor, a usted no le puedo renovar. Y le cancelan la visa L y se quedó sin ni una ni otra. Creo que hizo una decisión bien hecha por la empresa, pero él no pensó en él en ese momento. Y quizá ni siquiera en la empresa, porque a largo plazo, pues él se tuvo que regresar a México y conseguir un empleo en otro lugar, ¿no? Porque ya no aplicaba. Es donde yo descubrí la visa L. Me llamaron esos puntos. Sí. Pero literal eran personas que estaban transfiriendo de México hacia Estados Unidos. Pero si arrancamos con la visa E, Tomás, y ya estoy allá, ¿cómo me transfiero si ya estoy allá? ¿Todavía es válido o me tengo que regresar? Y te digo esto porque alguna vez un abogado me dijo, pues devuélvete, quédate 1 año en México y te cambias a la L. Y yo dije, 1 año en México, no puedo dejar mi operación sola. ¿Por qué me dijeron eso? Porque se equivocó el abogado. Perdón al abogado, pero se equivocó. Es 1 año continuo antes de empezar a trabajar para la compañía americana. Entonces, tú sacas una E, ya trabajas para la compañía americana. Los 12 meses no se pierden si estás con una visa en Estados Unidos. Solo se pierden si dejas de trabajar, pero no haces nada en Estados Unidos. Pero si brincas a la sucursal con una E, no pierdes esos 12 meses que trabajaste en la mexicana antes de emigrar a Estados Unidos. Lo he hecho muchas veces. Okay. Y la ley dice específicamente, está medio confuso cómo lo escriben, pero ahí está. Entonces, esos 5 años que esté con la E o 10 años que esté con la E, no te quitan los 12 meses continuos que tuviste como gerente en la L. Ahora, hay un tema. En la visa E, cuando yo tengo que hacer la renovación o cuando alguien tramite una nueva, una de los documentos que te piden es una carta donde tú renuncias a lo que le dicen el dual intent, ¿no? A que renuncias a que no me voy a quedar allá si termina mi gestión en esta empresa. El día que termine me prometo regresar a mi país de origen. Entonces, a la hora de tú tramitar una L, no estás de cierta manera poniéndote en riesgo porque estás renunciando a esa intención. De hecho, la razón por la cual nos gusta, no es requisito, pero nos gusta brincarte de una E a una L1 antes de brincarte la residencia, es porque el brinco de la E a la L1 todavía no demuestras immigrant intent. El immigrant intent lo demuestras cuando aplicas a la residencia. Ok. Entonces, de la E a la L1, sin problema. Y la L1 es una de las pocas visas que tiene dual intent. Y ya esa te deja brincar a la residencia sin ningún problema. Okay. Entonces, es una de las razones. La otra razón es que te brincamos a la L1A porque la L1A es un excelente cáliz para ver si calificas a la residencia. Porque si hay los requisitos de la L1A y los de la EB1C, específicamente ese tipo de residencia, son casi idénticos. Entonces es un buen cáliz para ver si tienes caso para la residencia o no. Oye, para salirme un poquito de los tecnicismos, ¿en qué casos tú recomiendas y en qué casos no recomiendas este intento, no? Porque como decía Edmundo al principio, pues pareciera que perseguimos la gracia al perseguir la residencia. Incluso nos ha pasado que si nosotros ser expertos en el tema, con darles un poquito de saboreada de pues las obligaciones que van a adquirir al perseguir la residencia, dicen, no, bueno, entonces la E12 me acomoda mejor, ¿no? Entonces, tú que vas a saber profundizar mejor en el tema, ¿en qué casos sí, en qué casos no recomiendas el seguir o buscar ese camino? Mira, la L1A, ahí están los negativos de la L1A. Una, es mucho más difícil mantener una L1A que mantener una E2. Una E2 con dos empleados que tengas, la puedes renovar. La L1A ocupas mínimo 10. Nos gusta ver mínimo 10 para poder comprar que eres gerente de gerentes. No en todos los casos, pero es un buen guideline, 10 empleados. Otra, la E2 la renuevas cuantas veces quieras hasta que te canses. La puedes tener por 20, 30, 40 años y no te la quitan. La L1A solo dura 7 años. Entonces, si no lograste tu residencia en los 7 años, vas para atrás. O hay que tramitar la E2 de nuevo. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, todo cliente que pueda sacar la E2 debe de empezar con la E2. ¿Por qué? Una L1 es mucha presión, mucho estrés y mucho compromiso en Estados Unidos sin saber cómo te va a ir. Porque a mi cliente le digo, tienes que tener 10 empleados. Los pongo mañana.
Ok. Te dan la L1A por 2 años o 3 años inicialmente. Al renovarla, llega y me dice, oye, pues tuve que despedir porque el negocio pues no los necesitaba y lo despedí. Bueno, pues ya no calificas, ahora qué hacemos. Te dije que la E2. Entonces, la L1 desde un principio no es, a menos de que sea una compañía, ya un Bimbo que va a abrir una fábrica en Estados Unidos. Ok, adelante, vamos a meter Ls, ¿sí? Y hasta Bimbo le diría, chécate las Es para tus gerentes antes de la L, porque la L tiene su límite de 7 años, la E2 no. Entonces, hay muchas razones por las cuales yo digo, empieza con la E2. La residencia ahí está. Tener una E2 no te prohíbe aplicar a la residencia. Vamos a hacer un buen caso con la L1, un caso sustainable, no sé cómo dicen en español, sustainable, que sí lo ocupe la empresa y que no va a dejar la inversión por hacerla. Y luego te brincamos al L1A. Y ya con una estrategia para que después de la L1A, la residencia, para que no se te acaben los 7 años de la L1A. ¿No? Eso es lo que yo trato de vender. Ahora, la L1A cobro más caro que la E2. O sea, no es por quererte vender la E2, es porque de veras te va a ir mejor con la E2. Es mucho más fácil obtener que la L1A. Lo que dices es bien importante. O sea, primero validemos la idea de negocios y veamos que realmente va a ser rentable y sustentable. Porque si no te arrancas, gaste. Y yo he visto muchas empresas que, no, es que yo copio y pego la operación que yo hago en México. Y llegaron y contrataron 8 almacenistas y no sé qué tantos vendedores y etcétera. Nóminas enormes mensuales que no hubo un solo mes que generaran rentabilidad y acabaron despidiendo a todo mundo. Entonces, como dices, empieza en pequeño, vas validando, vas creciendo como haga sentido, y cuando ya estés reuniendo esas cantidades, entonces es donde nos podamos cambiar a la L. Sí, la gente piensa que la E2 es un Ford y la L1 es el Ferrari. Todos quieren el Ferrari. Espérate, o sea, la E2 es excelente visa, también te da los mismos beneficios, te tratan igual en la pasada o hasta mejor con la E2 porque ya eres el dueño, ¿no? La E2 por lo menos eres inversionista. La L1 es para empleados, aunque se puede tener para dueños. Entonces, la gente tiene una idea de la L1. Es que la L1A y la residencia, sí, pero la E2 también está muy bien y tiene hasta mejores beneficios que la L1A, pero ya es una... ya es algo que el cliente tiene en la mente de tantos videos que han visto en YouTube, que la L1A te da la residencia, y sí es cierto, pero hay que tomar en cuenta otras cosas antes de meterte al 100 con la L1A. ¿Con la L el cónyuge puede trabajar? Sí. Sí puede, pero ¿tienen que tramitar un permiso o en automático ya? Que la E2. Ya cambió igual que la E2. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder tramitar la residencia? Al día siguiente. O sea, tienes la L y al día siguiente puedes tramitar la residencia. Es más, puedes brincarte la L y irte de E2 a la residencia a la B1C, si calificas, pero cualquier abogado con criterio te manda a probar la L1A porque es un muy buen cáliz para la residencia. Porque una vez que aplicas a la residencia, se te acabó la E2. Exactamente, porque ya mostraste tu intención de migrar. Así es. Es que luego una cosa que no entienden, perdón que te interrumpa, Tomás, es que nosotros como extranjeros, no quiero decir nada mexicanos, porque yo creo que aplica para todos, no entendemos el concepto de migrar a Estados Unidos para efectos de ley de migración. Cuando tú dices, voy a obtener una visa de no inmigrante, dices, pues me voy a ir a vivir allá, ¿cómo que no soy inmigrante? No, eres no Entonces, inmigrante. eres no inmigrante porque significa que no estás pensando quedarte de por vida. Eres temporal por definición. Sí. Así es. Entonces, aunque ya no sea una visa de turista y sea una visa inversionista o de trabajo o de comercio o de transferencia o lo que sea, eres no inmigrante. Sí, hasta la L1 es non-immigrant. Ajá. Nada más que esa tiene la cláusula donde, ok, con esa te damos chance de que quieras quedarte. Es el dual intent. La L1 y la H1B son las dos más comunes, pero sigue siendo non-immigrant visa. Sí, yo alguna vez platiqué con un abogado y me decía, bueno, escuché de las CB5 y dije, no, pues me voy a cambiar, voy a hacer estos montones de cosas y no sé qué tanto. Y ella me dijo, nomás que hay un detalle, si no te lo aprueban, adiós E2. Dijo, para mí no vale la pena. Entonces, sí, como bien dices, la L y luego la Así es. También, por ejemplo, la visa de trabajo. Me voy a encargar un poquito el tema. La TN es excelente visa. Si me dices, Tomás, tengo la opción de la TN y la opción de la H1B, te digo, tramita la TN, asegura la TN y luego entra a la lotería de la H1B, porque la H1B es lotería. ¿Por qué quiere la gente la H1B? Porque la H1B tiene dual intent y te deja aplicar a la residencia sin perjudicar tu visa. La TN también te deja aplicar, pero si te llegan a negar por alguna razón, ya no hay acabó la TN. Entonces, por eso, a veces sí cambiamos de TN a H1B y luego de H1B a residencia, pero la TN ya la tienes y esa es ilimitada.
Sí. Entonces, siempre con compañías grandes, trabajé con compañías muy grandes, era de que, ¿se puede la TN, canadienses mexicanos, órale. Y luego ya hacemos año con año la lotería con la H1B y luego vemos si su puesto califica y es despacito, es un programa, es un maratón, no es mañana que la residencia aplica ya. Espérate, y si no te la dan, hasta la de turista te quitan. O sea, Cierto. hay que tener cuidado con lo que se tramite, lo que no se tramite. Me han llegado tantos clientes que me dicen, oye, es que el abogado tramitó la residencia por mí y me negaron. Y te dijo que ya bye inmigración por un rato, o sea, ya vas a tener que estar 5 años en México hasta que inmigración considere que ya no quieres inmigrar. ¿Cuánto es el tiempo? Depende del oficial del consulado, porque él va a ver que aplicaste la residencia 5 años. Igual y para él todavía quieres inmigrar. Entonces, depende del oficial, ya está más a criterio de él, es subjetivo. Detalles así que por hacerlo, por venderte la residencia, lo hacen y te perjudican el resto de tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, entonces definitivamente cada vez se vuelve más importante concentrarnos en el negocio, porque el negocio es el que te saca una visa Claro. E1, E2, y de ahí nos pasamos a la L, y de ahí nos vamos Así es. a una posible residencia, si ese es tu incentivo o tu sueño final, ¿no? Sí, y ahí te va otra razón. Es que mis hijos cumplen 21 y si mis hijos cumplen 21 ya no los puedo hacer residentes porque después de los 21 ya son independientes. Preguntaza también. Ok, no vamos a arruinar tu caso porque por tratar de meter a tu hijo. Tu hijo tiene opciones. Tiene la visa de estudiante para que vaya a la universidad. Después de la visa de estudiante le dan un permiso de trabajo para que trabaje 1 año. Después de ahí, si es mexicano, tiene la TN. Si no, que sea dueño de tu empresa también y que invierta contigo y lo sacamos la E2. O sea, hay muchas opciones para que se me alboroten y de que ya, y no entiendo, es tu hijo y quieres la residencia para tu hijo, pues no lo quieres dejar fuera del trámite, pero solo si tiene sentido. Sí, se nos han acercado personas y eso nos preguntan, oye, ok, me interesa muchísimo el proyecto que traes de inversión, me saco la visa yo, genial, pero mi hijo ya tiene 16, 17, ¿qué voy a hacer cuando cumpla 21? Lo voy a regresar. De entrada, pues, ya el hijo está grandecito como para que también vaya viendo qué va a hacer y no que papi le resuelva toda la vida, ¿no? Ajá. Pero sí, como padres tenemos esa preocupación. Claro, se vale. Entonces, hay personas que nos dicen, oye, ¿qué voy a hacer con él? Pues ahí está, ¿no? Como dices, si va a seguir estudiando, que es lo que debería, pues ahí está, la universidad va a tener visa de estudiante porque tú lo vas a estar financiando, obviamente. Sí. Y lo que no saben, lo que no entienden todavía es que ya está viviendo tu hijo en Estados Unidos. Las oportunidades que va a tener ese niño comparadas que tú tuviste son muchas más, muy diferentes porque ya está en Estados Unidos y ya está ahí y ya tiene su visa y ya está viviendo ahí, ya conoce la cultura y todo. Es muy diferente que sea un mexicano que quiere una visa de trabajo a que sea un graduado de Estados Unidos mexicano que quiere una visa de trabajo. Las culturas son muy diferentes, las oportunidades son diferentes. Entonces, yo le digo al cliente, despreocúpate. O sea, sí, entiendo que es tu hijo, pero despreocúpate. Algo se va a acabar casando con alguien. Se va a acabar casando con alguien, disculpe, es lo que va a pasar. Y si no, hay opciones. Visa de trabajo, visa inversionista. Hay muchas opciones. No vamos a arruinar el resto de la familia por acelerar las cosas por tu hijo de 21 años. Entonces, empieza por ti, por tu esposa. Empieza por el negocio, muchas veces. Empieza por el negocio. Si el negocio da, hay opciones de visa. Se acabó. A menos de que no califiques para la E, entonces hay que ver la L1, ya es más complicado, pero si tu nacionalidad califica para la E2, tienes muchas oportunidades para migrar a los Estados Unidos permanentemente a futuro. Resumen de países: México, obviamente, Colombia, Argentina, a ver, así los que yo me sé. Ajá. México, Colombia, Argentina, Chile, Honduras. Me falta uno de Centroamérica siempre. No sé si es Costa Rica o Panamá. Costa Rica. ¿Costa Rica? Costa Rica. ¿Y Panamá también? ¿Sí? Sí, los dos. La E2. Ajá. Hay uno de esos que la E1 no aplica. Pero bueno, estamos con la C2. Estamos con la C2. Panamá. No sé. Y creo que son todos, porque en Sudamérica yo sé que Brasil no entra, obviamente Venezuela no, Perú y Ecuador tampoco. Ecuador te lo quitaron hace poquito. Sí, o sea, a mí hace no. poquito, pero A la raza. A la raza. Saludos a los ecuatorianos, sorry. Pero sí lo quitaron. Sí, me sorprende Brasil, no sé. No, Brasil no tiene, seguro no tiene. Nunca lo ha tenido. Sí, nunca lo ha tenido. Me sorprende que no lo tenga. Sí. Tanto dinero que hay ahí. Y ellos te aplican a la EB5. Eso lo que... Sí los forzan a aplicar a la EB5 porque no tienen otra manera de hacerlo. O a la L1. Sí. Entonces... No, y en Brasil hay mucho dinero. Es un país muy poderoso económicamente. Sí. Que tiene muchas posibilidades. Sí. En casos así como Brasil, sí te diría, ok, vamos a enfocarnos en una L1, vamos a enfocarnos en una EB5.
Pero si tienes la oportunidad del AE2, ya tienes un pie adentro. O sea, por ejemplo, en las churrasquerías estas, el Fogo de Chao, se trajeron a muchos brasileños a trabajar ahí. Ahí andan los gauchos vestidos. Con las L1Bs, ¿serían L1Bs o L1Bs? L1Bs, porque el L1B es, si tú tienes un restaurante en Brasil y ese restaurante tiene propiedad intelectual de cómo cortar la carne, cómo hacer la carne, la receta, te puedes llevar a ese experto a Estados Unidos con L1B. Si es profesionista, una H1B. Y eso por ahí es como se los trajeron. Porque en cada restaurante siempre hay 4 o 5 brasileños por ahí. Y llegaron así básicamente. Gerentes L1A, especialistas L1B y profesionistas H1B. Es lo más común. O sea, opciones hay. Opciones menos, hay. Pero hay, ¿no? Sí. Y volvemos a lo que platicamos hace 6, 7 meses. Cada abogado tiene lo suyo. Si uno dijo que no hay opción, ve con un segundo, tercero, cuarto, porque cada quien tiene sus especialidades. Entonces, hay opciones. Y las E de Comprando América están aquí con Tomás. Así es. Todo lo que es E, y eso es bueno. ¿Preguntas, Diego? Nada que agregar, vamos a seguir tocando casos. Vamos a seguir tocando casos. Y sí, pues son preguntas muy recurrentes y nos interesaba mucho poderlas responder. Así es que gracias, Tomás. En los comentarios y en la descripción del video siempre está la página web de Tomás, pero resendezimmigration.com. Redes sociales, Instagram, TikTok. Ya saqué TikTok. Eso. Nos pueden encontrar, manda mensaje. Consultas gratis. Resendez Immigration, eso es un punto importantísimo. Y a los miembros de Comprando América, pues aparte hay unos incentivos especiales con los precios. Y la atención. Y la atención de Tomás, definitivamente. Y lo que más me gusta, Tomás, antes de que terminemos, y quiero comentarlo, cuando hacemos eventos, las cumbres que hemos hecho en Monterrey, que hacemos en Houston y que próximamente tendremos más, me encanta porque hay un montón de preguntas de mucha gente y cómo tú llegas con una idea y dices, yo le voy a preguntar al abogado mi caso así. Y salen con una idea totalmente diferente por las preguntas que hicieron los demás. Sí. A mí esas sesiones grupales enriquecen muchísimo porque cada cabeza es una barbacoa y llegamos con unas preguntas bien padres. Porque luego los casos son bien diferentes, obviamente, y aprendes mucho. Sí. Entonces yo les recomiendo mucho también que se unan a nuestras cumbres de emprendimiento e inversión en Estados Unidos, porque Tomás siempre está ahí. Gracias, Tomás. Gracias. Seguimos Comprando América porque no hay nada más sexy que ganar dinero.